Y ahora voy a pasar a grabar. Quisiera que, ahora lo vamos a volver a ver nuevamente a cómo llegar a todos estos valores si es que algo no se haya entendido. Pero quisiera preguntar si alguien me puede decir qué me estaría representando eh, este 21.820,5 pesos y este 23.779,5 pesos. ¿Y ese es el límite inferior y el límite superior? Sí, pero me refería en términos del problema, del ejercicio. Sí, obviamente que este es el límite inferior y este es el valor del límite superior. Ahora, en términos del problema, por eso yo le decía, ¿qué me representa 21.820,5 pesos y qué me representa 23.779,5 pesos? Perdón, no sé si alguien había hecho un comentario. Me dice que el 95%, a ver, estoy leyendo el enunciado, de, de los alquileres están dentro de esos dos valores. Sí, Que igual de los tampoco quería alquileres que me lo digan tan así, pero, o sea, básicamente, ¿en qué me estaría representando esto? Olvídate de la confianza. Ahora yo se lo voy a tratar de definir o concluir en términos de confianza. Pero, ¿qué me representa 21.820 y qué me representa 23.779,5? O sea que un mínimo de 21.820 y un máximo de 23.779. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Estarían cobrando el alquiler de los departamentos? Bien, ahora sí. Sí, o sea, por ahora lo que les puede quedar como idea es que el alquiler de los departamentos de dos ambientes, de todos los departamentos de dos ambientes en el centro de Cañuelas, van a estar comprendidos entre 21.820 pesos, 5 y 23.779,5 pesos. ¿Sí? Por ahora les queda esa idea. Sí. Bien. Ahora, puede ser que venga alguien y me diga, mira, yo alquilo en el centro de Cañuelas y estoy pagando 25.000 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos toda la basura? Definitivamente la estadística no nos sirve para nada. habría que ver si tienen las mismas características que Que esta, sea de dos ambientes y que está en el centro claro, de Cañuelas. Tiene eso. eso. Sí. Está bien, Que- que- había que- que- pensado. No, justo lo estaba por decir esto, que si paga ese valor, habría que ver si ese alquiler que está pagando está dentro, o sea, tiene las sí, características. está con esas características. Está en el centro de Cañuelas y es un departamento de dos ambientes. Pero tiene un valor muy por encima de lo que nosotros encontramos o definimos como límite superior. Imagínense lo mismo para un valor que esté por debajo del límite inferior, ¿no? O sea, yo acá se los estoy llevando a un caso así más concreto para que se entienda la pregunta y hacia dónde quiero ir con esto. Habría que replantear todo de nuevo con el intervalo de confianza, pero ya con el 0,05 y no con el 95%. No, porque, a ver, yo, esto que les estoy preguntando es en base a lo que ustedes me dieron recién como respuesta, ¿no? Que el promedio del alquiler de los departamentos de los ambientes en el centro de Cañuelas va a estar comprendido entre 21.820 y 23.779.
Entonces, si yo interpreto eso, bueno, entonces cualquier departamento de 2 ambientes en el centro de Cañuelas tiene que estar comprendido, o sea, el alquiler tiene que estar comprendido entre esos 2 valores. No puede haber un departamento que me cobren por alquiler un valor mayor al límite superior o un valor inferior al límite inferior. Entonces, ¿qué estaría pasando si se da esa situación? Ahí es donde yo tengo que empezar a relacionar lo de error. Nadie en ningún momento me habló del error. ¿Sí? Recuerden que cuando yo defino una confianza, también estoy definiendo un error. O sea que yo esté hablando de un intervalo con una confianza del 95%, significa que yo voy a estar cometiendo un error en esta estimación del 5%. ¿Y qué significa un error del 5%? Bueno, que voy a tener departamentos de 2 ambientes que estén ubicados en el centro de Cañuelas, que justamente no se encuentren dentro de este rango. O sea, que estén en un rango distinto a esto que estoy definiendo. El tema es que ese error solamente va a ser con una probabilidad de 0,05 o una probabilidad del 5%, y en términos probabilísticos sería poco probable de que eso ocurra, pero aún así es posible. ¿Se entiende? O sea, Sí, que sí. yo defina que esta es la estimación de el promedio del alquiler de todos los departamentos de 2 ambientes en el centro de Cañuelas, significa que esto yo lo estoy haciendo con una confianza, o sea, con una confianza del 95%. Pero puede haber un 5% de error, o sea, yo voy a estar cometiendo un error de que tenga departamentos con esas características que no estén comprendidos en este rango. ¿Sí? Eso es importante que les quede esa idea, porque uno piensa, bueno, entonces cualquier departamento que esté ubicado en el centro de Cañuelas, que sea de 2 ambientes, va a estar comprendido en este rango. Y no, eso no es así. ¿Sí? O sea, esa estimación yo la estoy haciendo con una confianza. Por algo defino la confianza, si no, ¿para qué estoy definiendo una confianza si yo eso no lo puedo? No, sí, ahora cuando arranquemos la otra parte voy a empezar a grabar. Sí, por eso quería que esto les quede bien claro, por eso lo estaba preguntando, porque uno, uno de los problemas que yo veo que tienen no solamente ustedes, sino también en otras carreras, es que, y ustedes sobre todo, porque como vienen de una carrera de matemática, donde siempre es importante llegar al resultado, ¿no? O sea, seguramente acá a todos lo que les importa es el resultado al cual llegue. Si llegué a 21.820,5, listo, genial. Si llegué a 23.779,5, listo, genial. Ahora, yo tengo que después entender o interpretar qué significa ese 21.820 y ese 23.779 en términos del problema. Y eso es importante. O sea, acá lo que me está dando es una estimación de que ese valor o esa variable que yo quiera estimar va a estar comprendida entre estos 2 valores, pero con una confianza. Y esa confianza, a su vez, tiene asociado un error, que sería el importe o el valor para aquellos departamentos de 2 ambientes que están ubicados en el centro de Cañuelas que no se encuentran en este rango. ¿Sí? Eso es algo a lo cual se van a tener que acostumbrar y mucho. Bueno, ahora sí. Recording in Pregunta. progress. ¿Cómo? Bueno, eso que yo les mostraba antes en la presentación, del que pueden encontrar en el libro de Anderson, la pueden ver en esta otra representación que yo les estoy haciendo, de qué puedo entender por intervalo de confianza cuando hablo de un intervalo de confianza, por ejemplo, para la media del 95%. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá,
no les voy a pedir que lo cuenten, pero van a tener un total de 100 intervalos. O sea, cada una de estas líneas horizontales me representa un intervalo de confianza. ¿Sí? Son 100 intervalos en total los que tienen representado en toda esta figura. Pero como pueden ver en las etiquetas, los intervalos representados de color rojo me están intersectando o cruzando a esta recta vertical que tengo acá, que justamente es 22.800. Uy, no sé por qué. Este 22.800, recuerden que es la media muestral. Lo que puedo ver es que hay intervalos que me intersectan a esta recta, y hay intervalos, este y estos dos que tengo acá, que no lo cruzan o no lo intersectan. Entonces, cuando yo hablo de que estoy generando, construyendo un intervalo del 95%, o estoy diciendo que, bueno, que yo puedo decir que el 95% con un 95% de confianza, el promedio del alquiler de los departamentos de dos ambientes va a estar comprendido entre esos dos valores que habíamos definido recién, es porque si yo lograra llevar adelante ese mismo procedimiento 100 veces, me voy a estar encontrando que voy a tener 95 de esos 100 intervalos que de alguna manera van a contener a esa media muestral, y voy a tener 5 de esos 100 intervalos que no van a contener a esa media muestral, o que no van a estar intersectando a esta recta que les estoy representando acá de forma vertical. ¿Sí? Es decir, esto sería como un poco la simulación, porque yo acá lo que les mostraba recién con el ejemplo este que veíamos de los departamentos, es que, bueno, yo puedo concluir con una confianza del 95% que el promedio del alquiler de los departamentos de los ambientes va a estar comprendido entre estos dos valores. Pero recuerden, como hay un error del 5% de que existan departamentos que no estén en este rango, bueno, ¿cómo interpreto ese 5% de error? Bueno, a través de esta simulación. Es decir, de generar intervalos de confianza que no contengan a esa media muestral de 22.800. Y eso es un poco lo que veíamos antes, cuando veíamos la parte buena y la parte mala que tiene este procedimiento. ¿Sí? La parte buena es porque en un porcentaje alto de los casos yo voy a estar acertando, pero como yo al parámetro mu no lo conozco, yo no voy a saber si este intervalo que recién hice va a contener verdaderamente al parámetro mu, o va a ser alguno de estos otros intervalos que yo tengo acá. Porque yo el parámetro mu no lo conozco. Yo pienso o creo que es 22.800. Pero eso no lo sé. Bueno, por eso es que yo no, en la práctica o en la vida real, cuando yo construyo un intervalo de confianza, yo no sé si ese intervalo que tengo va a ser justamente alguno de estos rojos que tengo representado acá. En ese caso me podría quedar tranquilo, o sería alguno de estos otros 5 intervalos que tengo acá que no me intersectan al 22.800. Entonces ahí tendría que tener cuidado y decir, bueno, puede ser que me equivoque el 5% de las veces, pero que acierte el 95% de las veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no sonó muy convincente, pero hagamos de cuenta que sí.
Vamos de a Bueno, poquito. sí, bueno, para esto, por eso digo, van a necesitar bastante lectura. Bueno, el otro punto que tenían era el de calcular el tamaño de muestra para tener un error de 500 pesos. Cuando hicimos recién este ejemplo, el lunes que viene les voy a preguntar, hay algunos nombres y apellidos que más o menos los tengo registrados, pero hay algunos nombres y apellidos que me van apareciendo cada semana que no sé si están o no en la lista, así que hoy, simplemente porque necesito avanzar lo más que pueda en esta clase, no lo voy a hacer, pero porque el lunes que viene hay algunos nombres y apellidos que no los ubico bien, entonces no sé si son participantes de la asignatura o por ahí están ingresando con otro nombre y apellido. Tengan en cuenta que eso, si ustedes no me lo dicen y después yo el día de mañana tengo que empezar a definir quiénes son los que van a mantener la regularidad o quiénes son los que de alguna manera estuvieron participando en las clases, si yo no los tengo registrados, ahí ya va a ser algo en contra que van a tener. ¿Sí? Así que la semana que viene voy a tratar de tomarme unos minutos para hacer esa consulta. Bueno, entonces lo que le decía recién es que cuando nosotros construimos un intervalo de confianza, vamos a estar restando y sumando algo similar, que en este caso eran estos 979,5 pesos que teníamos para este ejercicio. Y que este 979,5 me representa un error muestral. ¿Sí? No, registrados es como que, bueno, hay algunos, en tu caso, Lorena, yo sé que vos ya venís cursando de años anteriores, lo mismo que Nancy. Alicia, por ejemplo, participa en la mayoría de las clases y su nombre y apellido más o menos lo tengo registrado. En cuanto a eso, me refería con registro. A David también, que cursó el año pasado. O sea, hay algunos nombres y apellidos que los tengo, pero hay otros que me aparecen, como por ejemplo el de Mariel Gisolfo, simplemente por mencionar uno, que no lo tengo registrado en la mayoría de las clases. Entonces, ese sería un caso en el cual yo no tendría ese registro y no podría después decir, cuando tenga que definir la lista, que me pasen quiénes estuvieron participando y quiénes no de las clases. Pero bueno, nada, eso lo voy a hacer el lunes próximo. Entonces, esto del error muestral es importante porque, como pueden ver ahí, sí, bueno, eso también, yo sé que eso hay cuestiones administrativas que dependen, que ya no dependen de mí, así que yo simplemente lo comento porque el año pasado pasó algo similar, ¿sí? Con casos en donde no aparecieron durante toda la cursada y de repente aparecieron las últimas 2 semanas a decirme, bueno, no, pero yo estuve participando porque yo veía las clases, más allá de que no entraba o no accedía a las videoconferencias. ¿Sí? Yo, más que nada, en cuanto a esos detalles, ¿no? Porque después siempre aparecen ese tipo de situaciones y bueno, yo más o menos por eso les comentaba que si bien no llevo un registro exhaustivo de quiénes acceden o no a cada clase, hay algunos nombres y apellidos que más o menos los ubico, los registro. ¿Sí? Hay otros que no. Pero bueno, nada. Entonces, volviendo al ejercicio, lo que nos pide ahora es que nosotros definamos un tamaño de muestra para tener un error de 500 pesos. ¿Sí? Pero con una confianza del 90%. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, cómo tienen que empezar a relacionar estos ejercicios cuando les empieza a hablar de tamaño de muestra y todo lo demás, ¿cuál era el tamaño de muestra para este intervalo de confianza que hicimos recién? 25. Bien.
Este tamaño de muestra de 25 departamentos nos dio un error muestral de 979,5 pesos, que es lo que sumo y le resto a la media muestral para construir mi intervalo de confianza. Si ahora el ejercicio me dice que yo calcule un tamaño de muestra para que el error máximo de estimación sea de 500 pesos con una confianza del 90%, pregunto, ¿ese tamaño de muestra va a tener que ser mayor o menor a 25? Mayor, ¿Por qué? porque mientras más mayor sea el tamaño de muestra, menos es ¿cómo se llama esto? El error muestral. Exacto. ¿Sí? O sea, si yo necesito ahora que el error en la estimación sea menor, porque ahora fíjense en que el error ya me lo da, o sea, no lo tengo que calcular, ya lo tengo. Yo sé que el error tiene que ser de 500 pesos. Si yo ya sé que el error tiene que ser menor al que yo calculé antes, y lo que calculé antes fue con una muestra de 25 departamentos, es porque el tamaño de muestra que vaya a tener que calcular ahora va a ser mayor a 25. ¿Sí? Y eso es algo que sin tener que hacer ningún cálculo, ya lo tienen que tener bien en claro. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, ustedes a lo que más van a aspirar es a llegar a un resultado. Más allá de que van a tener fórmulas y todo lo demás, no es simplemente reemplazar y ver a qué resultado llego, porque eso no es lo que nosotros o a lo que yo aspiro que ustedes puedan llegar, sino que a interpretar y entender qué es lo que están haciendo, más allá de que van a tener que reemplazar y llegar a un valor. Sí, es decir, tomarse ese tiempo y decir, bueno, si ahora me pide calcular un tamaño de muestra y que el error que vaya a tener en esa estimación solamente sea de 500, que es menor al error que tuve antes, va a ser porque mi tamaño de muestra, más allá de que la confianza sea otra, es porque el tamaño de muestra va a tener que ser mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para llegar a ese tamaño de muestra? Bueno, primero defino el nivel de confianza. Como ahora me habla una confianza del 90%, el 1 menos alfa es 0,9, por lo tanto el alfa ahora sí es del 10%. ¿Sí? Este valor Z, recuerden como ahora yo tengo una confianza del 90%, lo van a tener que calcular en la aplicación, casi de la misma forma que hicimos antes el del 95%, ahora obviamente cambiándole algunos valores. A lo que van a llegar es que para que una estimación se haga con una confianza del 90%, ese valor Z necesariamente tiene que ser de 1,645. No, 1,645, eso digo. Entonces, el error muestral ya lo definimos antes, ¿sí? Es lo que yo sumo y le resto a la media muestral, o sea, el Z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido a la raíz de n. Si yo de acá despejo el n, me va a quedar algo parecido a esto. Una Z de 1 menos alfa sobre 2 elevada al cuadrado, un sigma elevado al cuadrado, y en el denominador el error muestral también elevado al cuadrado. Es decir, que cuando tengan que calcular tamaño de muestra, van a tener que aplicar esta fórmula que tienen acá. Es decir, simplemente reemplazar en la Z por este valor, en sigma por el valor que ya teníamos previamente en el enunciado, y en el error muestral, en este caso, este 500 que me aparece. Acá yo se los había calculado para que entiendan cómo llegar a este 1,645. Entonces, reemplazando, lo que van a tener es que el tamaño de muestra necesario para tener un error máximo de estimación de 500 pesos con una confianza del 90% es de 68 departamentos. ¿Sí? O sea, mayor a los 25 departamentos que habíamos calculado para
el ítem A. Profesor, ¿Dudas? en la Sí. aplicación, ahí sí puedo volver atrás, que no llego a ver donde pone la probabilidad, ¿no? Del valor de X que estoy buscando. ¿Es 0,95? 0, Ahí 90 sí. y... ¿Cuánto? No veo, por No eso. te escuché. Ah, no, pero dijiste algo y no sabía Si es qué fue lo que habías dicho. Si es 0,95, porque no Sí, estoy sí, con el celular y con es, los anteojos y no veo. 0,95. es 0,90 es Listo. 0,95, Gracias, ¿sí? Y eso sale casi lo mismo que gracias. vimos antes. Si yo tengo que Estimado, tener un 90% en la parte central, es porque hay un 10% que lo tengo que distribuir de un sí, lado y del otro. Por lo tanto, este valor que sí, va a ser eso el lo que les da la entendí. aplicación es a partir de este 95% que estoy acumulando. Por eso es que se pone 0,95. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. Pasemos al ejemplo 2. Con el mismo enunciado, el mismo ejercicio, pero cambiándole algo al enunciado, vamos a tratar de construir este nuevo intervalo de confianza. Ahora lo que vamos a hacer es suponer que el desvío ha sido extraído de la muestra de los 25 departamentos. Es decir, yo ya no tengo el desvío conocido, o sea, no tengo el desvío poblacional, sino que el desvío que tenía antes de los... Se lo vuelvo al enunciado para que entiendan, ¿sí? ¿Qué pasé? Acá está. Este desvío de 2.500 pesos era el desvío poblacional, el sigma que habíamos definido antes. Ahora lo que me dice el ejercicio es que esto no es el poblacional, sino el que yo debería estar estimando a partir de la muestra de los 25 departamentos. ¿Sí? Eso es un poco lo que quiere decir el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero construir un intervalo de confianza para llevar adelante una estimación. ¿Qué cambia de lo que hicimos hasta ahora? Entonces el desvío ahora es una incógnita. No, no es una incógnita. Lo voy a tener que usar los 2.500, pero ya no lo puedo considerar como conocido, sino que lo tengo que considerar como algo estimado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hay dos? ¿Podría volver a plantear? Cuando, Sí, por favor. sí, ¿volver a dónde? Volver atrás. Cuando dijo del desvío de los 2.500 y la muestra de 25, ¿no? Y fíjate que reformular la acá lo que pregunta. dice es, retomando el ejercicio anterior, ahora suponemos que el valor del desvío ha sido extraído de la muestra. No, no más que eso. Yo les volví al anterior para que vean que ahí, en el enunciado original, lo que decía era que el desvío O sea, de los la muestra 2.500... pasa a ser la población y el desvío pasa a ser la muestra, una cosa así. No, 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 no. No, no, no mezclen No. porque ahí es donde... Hoy al principio vimos que hay Sí. dos formas de llevar adelante la estimación del X raya. Una es, si yo conozco el desvío, lo hago con una Z. Si yo el desvío no lo conozco, lo tengo que estimar con una muestra. Y el desvío en ese caso es una S, no es el sigma. Y cuando eso ocurre, la estimación de esta media muestral no la tengo que hacer con una Z, sino que la tengo que hacer con una ¿qué? Una Con T. una T. Eso. Lo que me está diciendo acá es que ahora el desvío yo no lo conozco,
lo estoy estimando a través de la muestra. Entonces, cuando ustedes se encuentren con algo parecido a esto, tienen que interpretar esto que les estoy haciendo acá. Que la media muestral la voy a tener que estimar a través de una T y no a través de una Z. El T es Tuer, algo así, ¿no? T Está de hablando student. usted. Exacto. Ujú, esa misma. ¿Sí? Entonces, para apurarme un poco y ver si lo puedo meter en estos 7 minutos que tengo. La confianza sigue siendo la misma, del 95%. El error sigue siendo el mismo, del 5%. El tamaño de muestra sigue siendo el mismo, de los 25 departamentos. El desvío, acá lo pueden ver, ya no es sigma, sino que es S. Esto significa que es el desvío estimado a través de la muestra de los 25 departamentos. Obviamente que el desarrollo para construir mi intervalo de confianza va a ser distinto al que vimos antes. Ahora va a ser algo similar, la media muestral más menos un error muestral, pero no voy a tener ni la Z ni el sigma, sino que voy a tener esta T y el desvío muestral, el S. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Ahora vemos cómo llegar a este valor. O sea, ya se los estoy dando y todo lo demás. Ahora vemos cómo llegar a este valor. O sea, básicamente va a ser reemplazar lo mismo que hicimos antes, nada más que reemplazar ahora un valor T y un valor S que va a ser el mismo que tenía antes de 2500. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos a reemplazar, yo voy a estar estimando esa media poblacional, que sería el promedio del alquiler de los departamentos de dos ambientes en el centro de Cañuelas, y a lo que voy a llegar es que a ese 22.800 le voy a tener que restar y sumar estos 21.031,5. Por lo tanto, me va a quedar este intervalo de confianza comprendido entre 21.768,5 y estos 23.831,5. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso después lo van a tener que ver ustedes, que cuando veíamos esta parte de que nosotros el desvío no es conocido y lo estamos estimando a partir de una muestra, yo tengo más incertidumbre, voy a tener más incertidumbre cuando haga la estimación. ¿Sí? Mi intervalo de confianza ya no va a tener ni precisión ni exactitud como lo tenía antes. ¿Sí? Sí. Como acá lo pueden ver, este intervalo de confianza es como que es más grande, es más amplio que el anterior, justamente porque mi intervalo ahora se abre, se amplía, se ensancha en comparación al anterior. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque yo voy a tener un error muestral mayor al que tenía antes conociendo el desvío. ¿Sí? Entonces, acá lo que ustedes después van a tener que comparar es este intervalo de confianza con el desvío muestral y el intervalo de confianza que hicimos recién en el ejemplo 1 con el desvío poblacional. Entonces ahí se van a dar cuenta es todo eso que veíamos en las características que tiene la estimación en un caso y en el otro. En el caso de la T, siempre mi intervalo de confianza va a ser más grande, por así decirlo, en términos de la amplitud que vaya a tener ese intervalo con respecto a lo que ocurre cuando el desvío es poblacional y es conocido. ¿Sí? Sí, profe. Ahí, Bien. cuando para hallar ese 2,063, Bien. utilizo, bueno, n-1, Se los voy a n mostrar. son los 20. A ver, Hola. voy a tratar de en estos... Sí, sí, te escucho. Voy a tratar de en estos pocos minutos que me quedan de
de explicarlo, más allá de que, bueno, ahora por hoy vamos a cortar acá, porque si no se va a hacer muy largo, y la semana que viene seguimos con lo que nos quedó pendiente. ¿Cómo harías vos en la aplicación? Bueno, tendrías que ir a seleccionar distribución T, como se está viendo, ¿no? Acá en la pantalla, sí. Lo que les estoy mostrando es la página de la versión web de la aplicación que yo les había recomendado, Probability Distribution, en donde de estas distribuciones que tienen acá, van a tener que seleccionar la distribución T. Acá los grados de libertad son n-1, eso significa que el n, al ser 25, y al restarle 1, eso lo voy a comentar el lunes que viene, que son los grados de libertad, pero por ahora ustedes simplemente va a ser el tamaño de muestra -1, o sea, 24, y acá van a tener que hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Como yo tengo una confianza del 95%, voy a poner 0,975. Y ahí les aparece este 2,06 que tienen en la presentación. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, está bien. Yo lo Bien, hago con igual el esto, celu, así que, bueno, voy a con practicar. con la del celular es lo mismo, porque es lo mismo que estoy haciendo acá. Claro, voy saliendo o sea, de la imagen de acá, de la grabación, y después voy a la aplicación y así. Claro, perfecto. Igual esto lo vamos a volver a retomar la semana próxima, ¿sí? Pero nada, acá es un poco eso, ¿no? Que puedan ver ustedes cómo el intervalo, los límites, el límite inferior es un poco menor al anterior y el límite superior es un poco mayor al anterior, justamente porque ahora mi intervalo es como que se abre un poquito. No, no es la palabra correcta abrirlo, sino después lo vamos a ver esto que hablábamos de precisión y exactitud. Pero bueno, nada, por hoy hasta acá llegamos. El lunes que viene seguimos con lo que nos quedó de toda esta parte. Así que bueno, que tengan una buena semana y cualquier duda que tengan me preguntan. Así la vamos viendo. Dale, Sí, profe, muchas sí. gracias. Que sigan bien. Profe,